Hola, mi nombre es Elizabeth y quisiera empezar la presentación de mi proyecto con una pregunta muy sencilla, pero que realmente nos confronta como educadores y es, ¿quién está pensando realmente en nuestras aulas? Hoy tenemos estudiantes que entregan respuestas y trabajos cada vez más elaborados, pero esto no necesariamente significa que estén aprendiendo más. Y este proyecto nace de esa preocupación, de el impacto pedagógico y ético del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento crítico. Dentro de las ideas fuerza del marco teórico destacó la de Floridi, quien nos invita a entender algo clave y es que la inteligencia artificial no piensa, sino que, como mismo lo plantea el autor, es una agencia artificial. Estamos aprendiendo a usar sistemas capaces de producir resultados, pero no estamos comprendiendo realmente a profundidad lo que hace y cómo lo hace. Y esto pedagógicamente tiene una implicación enorme y es que el sentido del conocimiento, la intención, la conceptualización, la responsabilidad siguen siendo humanas. Por eso el pensamiento crítico es cada vez menos opcional y se convierte en algo central. Otra idea que destaco dentro del marco teórico es la dependencia tecnológica, pero aquí aparece un riesgo real, cuando los estudiantes empiezan a depender de la tecnología para resolver tareas. Y esto no solo ocurre por comodidad, sino que existe y se va generando una pérdida progresiva del esfuerzo cognitivo de los estudiantes. Y si no intervenimos hoy, corremos el riesgo de formar estudiantes que, claro, saben obtener respuestas, pero no saben y no tienen idea cómo construirlas. Y por último, desde este enfoque de la UNICEF, que señala que cualquier uso de inteligencia artificial en infancia debe garantizar tres cosas: la protección, la provisión y la participación. Hasta ahora nos hemos centrado mucho como en mitigar los riesgos asociados al uso de la IA en infancia, pero también este marco nos invita a asegurar que los estudiantes aprendan a tener voz y desarrollen un criterio frente a la tecnología, incluso desde estas edades iniciales. En educación podemos traducir esto en la necesidad de formar estudiantes que no solo usan la IA, sino que la entienden y la cuestionan. El contexto educativo en el que se enmarca esta propuesta, en los grados de primaria alta, estudiantes entre 8 y 11 años aproximadamente. Y esta es una etapa clave porque aquí ellos empiezan a construir autonomía, pero aún necesitan acompañamiento para lograr ese aprendizaje profundo y ese pensamiento profundo. Además, en estas edades ya están expuestos digitalmente a toda clase de información y tienden a aceptarla sin cuestionarla. Es por eso que intervenir en esta etapa es cada vez más estratégico, porque si no enseñamos a pensar desde temprano, la tecnología va a ocupar ese espacio. El objetivo entonces no sería limitar el acceso a las respuestas, sino enseñar a analizarlas, a cuestionarlas y a darles sentido. Este proyecto tiene tres objetivos claros: el desarrollar una comprensión ética del uso de la inteligencia artificial, fortalecer el pensamiento crítico, especialmente frente a la información generada automáticamente a través de estas tecnologías. Y tercero, promover la autonomía intelectual. En el fondo, queremos que los estudiantes no dependan de la tecnología para pensar. Entonces, la pregunta vuelve a aparecer: ¿quién está pensando realmente aquí? Y la respuesta va a depender de lo que hagamos nosotros. Estas actividades que planteo en el proyecto pueden verse también como estrategias aplicables a diferentes asignaturas y como estrategias que incluso se pueden aplicar todos los días. Por ejemplo, esta primera, que habla de la importancia de visibilizar el pensamiento. Eh, en esta estrategia buscamos que la atención esté no en las respuestas, sino en los procesos, que los estudiantes expresen qué piensan, qué dudan y a que estemos muy atentos de ver cómo cambian y modifican sus ideas.
Esto es clave porque el pensamiento crítico realmente no ocurre en silencio ni ocurre sin intención. Necesita hacerse explícito y necesita entrenarse cada día. La segunda actividad o estrategia es la de enseñar a cuestionar. ¿Sí? No basta con que se entienda una explicación, sino hay que aprender a confrontarla. Por ejemplo, ante algo tan simple como ¿por qué llueve? El objetivo no es repetir, sino preguntar qué falta, qué es lo que no entiendo, qué más debo indagar aquí. Y así el estudiante deja de ser solamente un receptor, un consumidor de estas respuestas y se convierte en un indagador. La tercera propuesta, la de los dilemas, es los dilemas reales. Es una situación donde realmente no hay una respuesta correcta. Por ejemplo, en esta donde eh, revisamos si el uso de la IA para hacer una tarea es justa o no. Y aquí el aprendizaje del alumno ocurre cuando es capaz de argumentar, es capaz de escuchar y de reconsiderar sus posturas. Y la última actividad que se propone le asigna el rol de detective al estudiante. mm, y en esta actividad la inteligencia artificial no se usa como una fuente de respuesta, sino como un objeto de análisis. Aquí el estudiante, al convertirse en detective, busca errores, verifica, revisa limitaciones y hace correcciones. Este punto es clave porque nos ayuda a pasar de confiar automáticamente a pensar de forma crítica. En cuanto a la evaluación o la valoración del proyecto, siempre se mantiene un interés en los procesos más que en las respuestas, más que en los productos del aprendizaje y sobre todo en la manera como el estudiante piensa, si es capaz de cuestionarse, si es capaz de justificarse, si es capaz de modificar sus ideas y su pensamiento. Porque si seguimos evaluando solo resultados, pues la IA siempre va a ganar. Como cierre, podríamos decir que este proyecto demuestra que sí es posible desarrollar el pensamiento crítico, más que posible, necesario, desde las edades tempranas, desde la primaria, pero queremos tener estudiantes que tengan pensamiento crítico, pero no nos ocupamos de cómo se forma y qué habilidades anteceden al pensamiento crítico. Esas son las que hay que entrenar día a día, porque el pensamiento crítico no ocurre solo y requiere de nuestra parte un diseño intencional. Y aquí la inteligencia artificial en realidad no es el problema es usarla sin pensar. Vemos pues que educar hoy en día no es luchar contra lo inevitable, como es el uso de la tecnología, sino asegurarnos de que la tecnología no piense por el estudiante. Gracias.